3 de la tarde con 17 minutos. Bueno, a lo largo ya de varios días hemos visto cómo pues ha incrementado la tensión con relación a lo que se está viviendo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. De hecho, hubo quien se atrevió a decir que el miércoles podría iniciar esta incursión militar justo ahí en Ucrania, lo que podría derivar pues de una reacción de Estados Unidos. Y ayer llamó mucho la atención pues los mensajes que a través de su cuenta de Twitter estuvo realizando el presidente estadounidense Joe Biden. Uno de ellos fue así, no sabría decirle si de advertencia o una amenaza ya directa, en donde pues le decía a Rusia que pues se sentara a negociar, ¿no? Que se sentaran a platicar y que se arreglaran las cosas, ¿no? Antes de que pues esto pudiera cobrar magnitudes que generarían pues un daño a la ciudadanía, a la población. También llama la atención, bueno, la forma en cómo se está manejando la diplomacia, ¿no? A través de redes sociales. Pero para hablar acerca del tema, yo le agradezco. Se encuentra vía Zoom Ricardo Ortiz Esquivel, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Procesos Globales. Él es egresado de la Universidad Estatal de Lomonosov de Moscú y columnista aquí, por supuesto, en el diario Excelsior. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Gracias por el espacio y saludos a tu auditorio. Al contrario, oye, pues coméntanos, Ricardo, ¿cómo ves esta situación que se está viviendo? No sabemos si pues estar tensos a lo que hemos escuchado y hemos visto a lo largo de estos días, o es un tema que quizá pueda ser pasajero y esté a punto de solucionarse. Bueno, pues es un tema que ya lleva desde el año 2014. Específicamente, estos dos últimos días he visto cómo está progresando esta tensión y me llama mucho la atención las más de 60 violaciones al cese del fuego en el oriente de Ucrania, cómo ambas partes, la parte prorrusa y la parte ucraniana, se están amenazando y vemos que ya hay 2 soldados ucranianos muertos por estas violaciones al cese del fuego. Vemos también cómo ya están evacuando a varias personas, bueno, miles de personas, miles rusos, ucranianos, hacia la región de Rostov en Ucrania. Y específicamente estos 2 días pueden cambiar por completo lo que está sucediendo con estas tensiones tan grandes en el oriente de Ucrania. Tendremos que poner mucha atención a lo que suceda en los próximos días, específicamente si estas tensiones se hacen todavía más fuertes entre los prorrusos y entre el ejército ucraniano. Vale muchísimo la pena verlo y definitivamente puede cambiar todo el proceso diplomático, de diálogo que hemos estado viendo a través de las últimas semanas entre líderes europeos y con el presidente Vladimir Putin, el secretario de Estado y el canciller ruso. Ahora, Ricardo, para regresar, bueno, dices, ya son de varios años este conflicto, pero vamos a remontarnos. ¿Por qué inicia? ¿Cuál es el interés como tal de Rusia de invadir Ucrania y en este caso también de Estados Unidos por defender esta nación? Bueno, este conflicto empieza prácticamente a finales del año 2013, cuando viene una firma comercial entre Ucrania y Europa y cómo Ucrania se quiere voltear a lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces siempre Rusia ha querido tener a Ucrania bajo ese yugo postsoviético, en esa hegemonía que han tenido las exrepúblicas soviéticas junto con Rusia. A principios del año 2014, y lo recuerdo muy bien cuando estudiaba la universidad, Uh -huh. se terminan los Juegos Olímpicos y se viene lo que es la anexión a Crimea, o como tú bien lo dices, la invasión a Crimea, Uh -huh. y luego ya viene todo el Euromaidán, estas revueltas, esta revolución que se viene en Kiev, en toda Ucrania, y que hemos visto cómo ha pasado de ser solamente una revolución, problemas internos, allá totalmente cambios de gobierno, términos neofascistas, y hemos estado viendo cómo esto ha ido escalando con Rusia, que está protegiendo lo que es Crimea, también lo que hace Ucrania, al querer decir, oye, este es mi territorio, lo que es Crimea era mío, ¿y por qué me lo quitas? Entonces, desde el año 2014 específicamente vemos cómo esto se ha ido intensificando y que esta guerra o este conflicto militar entre los prorrusos, Ucrania, ya lleva más de 13,000 muertos. Pero vemos específicamente cómo desde el año pasado también esto se ha ido intensificando hasta lo que vemos el día de hoy, Wendy. Oye, Ricardo, bueno,
Tanto Rusia tiene a sus aliados como Estados Unidos tiene a sus aliados y esto preocupa y más por la posición que ha tenido hasta este momento Vladimir Putin, en donde pues no vemos realmente pues que trate de mediar ante esta situación, ¿no? Y esto pues finalmente está tensando aún más lo que hoy estamos viviendo. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿tú crees que realmente en algún momento Vladimir Putin digo, es que no sé si es el término de su brazo a torcer y acepte finalmente pues lo que de este lado Estados Unidos y sus aliados le están proponiendo? Yo veo que Vladimir Putin ha estado amenazando e intimidando a Ucrania y a todo el mundo, lo ha estado confundiendo durante meses y veo últimamente cómo Rusia, vemos ese potencial militar que tiene en el oriente ucraniano, en Bielorrusia, en Crimea. Y mira, yo he venido escribiendo esto por meses ya y yo solamente veo de mi parte una amenaza, una intimidación de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque si quisiera Rusia ya hubiera podido invadir y a mi parecer no creo que a Putin le interese totalmente tener todo Ucrania o vamos a invadir toda Ucrania, Ujú. que ya Ucrania sea parte de Rusia. Yo siempre he visto que lo que más le interesa es la parte oriental. No creo que tanto le interese Kiev o invadir toda Ucrania. Y lo repito, ¿no? Si quisiera Putin ya lo hubiera hecho desde hace varios meses. ¿Por qué no lo ha hecho? Lo pudo haber hecho ya desde noviembre, octubre, desde que vengo escribiendo sobre eso. Por supuesto que veo una intimidación total por parte del ejército ruso. Veo cómo Putin está jugando con Occidente, con Europa, con la OTAN, con mismo Ucrania. Pero lo que pasa con Estados Unidos en estos momentos, y eso lo veo así como un alarmismo falso, por supuesto que está la amenaza en las fronteras ruso-ucranianas, en las fronteras con Bielorrusia también, pero ¿por qué no lo ha hecho Vladimir Putin? Nos está confundiendo y es un juego magistral. Podemos ver, Wendy, por ejemplo, también, y date cuenta, cómo es que todos los líderes europeos están yendo a Moscú a negociar lo que está pasando. ¿Por qué Vladimir Putin no va a Europa? Solamente, si tú recuerdas, se reunió con Joe Biden en Suiza, pero Ujú. ¿por qué todos los líderes europeos tienen que ir a Moscú? Es un juego muy importante que está haciendo Vladimir Putin y vemos ese alarmismo de Estados Unidos, también de Europa, que ya va a invadir Ucrania el 16 de febrero, el 19, por Ujú. ejemplo, que hoy no se dio, que mañana, que después de los Juegos Olímpicos, es un juego magistral que está haciendo Vladimir Putin y que nosotros estamos viendo todo eso y no vemos nada al final, no estamos viendo que esté invadiendo, pero la amenaza está ahí definitivamente. Un estira y afloje, Ricardo, a lo mejor que tenga más allá de la invasión a Ucrania, quizá otro tipo de fin, vaya, algo que quiera negociar o algo que esté buscando de los otros. Vladimir Putin, por supuesto. Claro, por supuesto Ujú. que está en ese estira y afloje y estamos viendo que Rusia también está pidiendo mucho y no está dando nada. Vemos Ujú. cómo está pidiendo medidas de seguridad para que la OTAN no se expanda a sus fronteras, cómo vemos lo que está sucediendo en Europa del Este. Entonces Rusia está preocupada por sus fronteras y quiere seguir teniendo ese control. Por supuesto que le preocupa lo que sucede muy cerca de sus fronteras, lo que sucede en Europa del Este y lo que sucede en Estados Unidos. Y seguiremos viéndolo, Wendy. Yo no creo que esto se acabe en las próximas semanas. Seguirá la tensión fuerte y seguirá siendo un tema que se enriquecerá en los próximos meses. Yo creo que la negociación principal viene entre los prorrusos y el gobierno ucraniano, pero bueno, no creo que lo veamos muy pronto. Ya te diste cuenta desde hace 2 días qué es Ujú. lo que está pasando con estas violaciones al cese del fuego y vemos los bombardeos, en fin, es un cuento de no acabar y que lamentablemente seguirá. ¿Y quiénes son los que más van a sufrir, Wendy? Los ucranianos, lamentablemente. Tú sí ves la posibilidad de una guerra. No, yo en estos momentos yo no veo como un conflicto militar Ujú. ya de una perdón, de una tercera guerra mundial. Pudiera haber unas escaramuzas, pudiera haber algunos bombardeos, pero yo no veo totalmente todavía una guerra. La amenaza está y vemos que pudiera aparecer una guerra, pero este es un juego de Vladimir Putin. Esta es una intimidación que me parece, y lo repito, Wendy, ¿por qué no ha invadido Ucrania Ujú. todavía Vladimir Putin cuando lo pudo haber hecho ya desde hace que 3, 4 meses? No, yo todavía no veo una guerra,
pero sí veo una amenaza latente entre lo que sucede internamente en Ucrania con los prorrusos y con los ucranianos, con el gobierno ucraniano. Oye, Ricardo, y todo esto, bueno, si bien hay quienes nos escuchan y dirán, bueno, a nosotros qué, ¿no? Es Rusia y Estados Unidos, ¿qué tanto pudiera afectar un conflicto bélico entre estas dos naciones a nuestro país, a nosotros como mexicanos? Bueno, yo creo que ya lo han venido comentando Rodrigo Pacheco, Ujú. Pascal, en la semana sobre esto, y creo que lo que más sería fuerte para nosotros será la parte financiera, cómo se mueven los Mm. mercados directamente en lo político. Yo creo que México siempre se ha mantenido muy neutral. Espero de verdad que México tome una postura neutral porque no le convendría ni estar del lado de Estados Unidos ni de Rusia, pero yo creo que en lo que más le pudiera afectar a México sería un poco en el tipo de cambio, un poco en los mercados, pero de ahí en fuera las relaciones creo que han estado muy estables con Rusia y con Estados Unidos, y ojalá que la Cancillería pues tome una postura neutral siempre al diálogo, como lo hemos estado viendo en el Consejo de las Naciones Unidas con México, que siempre se busca la diplomacia y el diálogo. Perfecto. Pues Ricardo, no sé si hay algo más con lo que gustas concluir esta conversación. Simplemente me gustaría decir que es un tema muy importante que debemos seguir y que será muy decisivo en los próximos días qué es lo que pasa con los prorrusos y con los ucranianos, y ojalá que esta tensión pues no siga subiendo de su nivel, porque sería catastrófico para el pueblo ucraniano y para también todas las personas que viven en el oriente de Ucrania. Y te agradezco muchísimo la invitación. No, al contrario, a ti poder conversar con este tema sin duda tan importante, un tema internacional que de alguna u otra forma pues nos atañe a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, hasta luego, estoy a tus órdenes. Muy buenas tardes, Ricardo Ortiz Esquivel, licenciado en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Procesos Globales. Él es egresado de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y columnista, por supuesto, de aquí del diario Excelsior.